¿Alguna vez te has sentido en la cima del mundo, creyendo que todo iba de maravilla, y de pronto una ola de miedo helado te paralizó, te dejó sin aliento, te arrastró de nuevo al abismo? ¿Has iniciado ese proyecto, ese sueño, ese nuevo capítulo de tu vida con una fe que movía montañas, solo para verte, de repente, ahogándote en la más profunda de las dudas? Esta no es una fábula. Esta es una historia real, una que se grabó en las páginas de la historia sagrada para gritarnos una verdad que duele. No basta con tener la fe suficiente para dar ese primer valiente paso. La verdadera victoria se esconde en la capacidad de mantenerla inquebrantable hasta el final. La historia de Pedro, el apóstol impulsivo, el hombre de fuego y arena, el audaz, pero también profundamente humano como tú y como yo, es el testimonio vivo de esa lucha. Un momento que marcó su destino y, sin saberlo, se convertiría en la brújula de nuestra propia fe. Un momento que empieza en la oscuridad más densa de la noche, con un viento furioso que arrastra el alma, olas que golpean una pequeña barca con la fuerza de un juicio, y el corazón de 12 hombres que latía al ritmo desesperado del terror. Y es justo ahí, en medio de esa tormenta apocalíptica, en ese escenario de caos y desolación, donde Jesús decide hacer lo imposible. Y Pedro con su fe imperfecta, lo sigue. Quédate con nosotros, porque lo que vas a descubrir sobre la persistencia de la fe y el sabotaje del miedo cambiará para siempre tu forma de ver tus propias crisis. Prepárate para no solo dar un paso de fe, sino para mantenerlo hasta la orilla. Imagina la escena con nosotros. El sol se había puesto, dejando el mar de Galilea en una oscuridad que lo engullía todo. Jesús, después de alimentar a una multitud hambrienta, a más de 5,000 almas, con unos pocos panes y peces, había despedido a la gente y con una instrucción precisa, casi una orden, había enviado a sus discípulos a la barca. Suban, adelántense al otro lado. Él, mientras tanto, ascendía solo la montaña, buscando la soledad para orar, para conectar con el Padre en esa íntima comunión que solo él entendía. Pero mientras el Maestro se elevaba en el monte, los 12 se adentraban en un mar traicionero, y no tardaron en quedar atrapados en el corazón de una tormenta. No una llovizna, no un chaparrón de verano, una verdadera furia del mar. El viento, el viento, era como un adversario tangible, soplando sin piedad, empujando la barca con una fuerza brutal. Las olas no solo chapoteaban, golpeaban sin tregua, como puños gigantes sobre la frágil madera, amenazando con partirla en dos. ¿Y la noche? La noche era oscura, tan oscura que ni siquiera las estrellas podían perforar ese manto de terror. Los rostros de los discípulos, ya cansados por el esfuerzo del día, se contorsionaban ahora con la máscara del miedo puro. Remaban con desesperación. Cada brazada una lucha fútil contra una corriente que se sentía invencible. La barca era zarandeada, lanzada, sacudida como un juguete en manos de un gigante enloquecido. Y con cada embate, las dudas, esas serpientes silenciosas, comenzaban a serpentear en sus corazones. ¿Dónde está Jesús? El grito ahogado de sus almas resonaba en el rugido del viento. ¿Por qué nos mandó solos a esta locura? ¿Acaso nos abandonó aquí, a nuestra suerte, en medio de este infierno líquido? Pero en la cima del monte, en esa soledad aparente, Jesús los observaba. Cada ola, cada rostro, cada gota de sudor frío en sus frentes. Él sabía lo que vendría. Sabía que esa noche, esa hora de terror, no era un castigo. Era una lección, una prueba que jamás olvidarían, grabada a fuego en el alma. En la cuarta vigilia de la noche, ese lapso entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando el cansancio es más profundo, cuando la esperanza se ha desvanecido por completo y la mente es más vulnerable a la desesperación, fue cuando él apareció. Gritaron, con una voz desgarrada por el terror, y entonces esa voz, la voz que había calmado tempestades internas y externas, la voz que había llamado a Lázaro de la tumba,
Esa misma voz, serena, potente, rompió la burbuja del miedo y la locura. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Este no era el final de la tormenta, sino el comienzo de lo imposible. Y ahora, ¿qué harías tú si esa voz te llamara a ir más allá de lo seguro? En medio de esos 12 hombres petrificados por el terror, un pulso se aceleró. Un corazón, el de Pedro, el mismo que siempre se adelantaba, el que se lanzaba sin pensar, el que amaba con una intensidad desbordante que a veces rozaba lo imprudente. Su mente giraba a 1000 por hora. ¿Será verdad? ¿De verdad es él? ¿Es posible? La fe y la duda se batían en un duelo en su interior. Y entonces, con una audacia que solo un hombre como Pedro podía tener, lanzó un reto, un desafío que resonaría por milenios, una frase que se convertiría en el arquetipo de la fe audaz. «Señor, si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». El silencio se hizo denso. La mirada de Jesús se posó en él, y la respuesta vino con una sola palabra, una sílaba que cargaba el poder del universo: «Ven». Pedro, el impulsivo, el que amaba sin medida, no lo dudó. O si lo dudó, su fe venció al instante. Dejó la relativa seguridad de la barca que lo protegía de la furia del mar. Un primer pie, luego el otro, y comenzó a caminar. Sí, lo escuchaste bien, caminó. El imposible se disolvía. La realidad se doblaba ante la fe. Mientras sus ojos, su alma, su ser entero estaban fijos, anclados, absolutamente puestos en Jesús, las olas, esas mismas olas que amenazaban con tragárselo, simplemente no importaban. El viento, ese aullido demoníaco que antes los zarandeaba, ahora parecía una brisa. La lógica, la ciencia, las leyes de la física que dictan que un hombre no camina sobre el agua, simplemente no lo frenaban. Caminaba por fe, no por vista. Era un hombre común, un pescador tosco, haciendo algo absolutamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque su mirada estaba fija en el autor de lo imposible, en la fuente de todo poder, en el único que podía hacer que el agua se volviera firme bajo sus pies. Él, Pedro, estaba experimentando el milagro. Estaba desafiando cada ley natural. Estaba siendo el testimonio vivo de que cuando pones tu mirada en Jesús, lo imposible se rinde. Pero entonces pasa lo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, lo que en el clímax de nuestra mayor fe amenaza con robarnos la victoria. Y es en ese momento donde la historia de Pedro se convierte en la tuya. Pedro caminaba. Cada paso una proeza, cada paso una declaración de fe. Pero entonces, el viento, ese mismo viento que antes parecía inofensivo, ahora sopló más fuerte. El rugido de las olas, que antes eran un murmullo distante, se intensificó. Un clamor ensordecedor, una advertencia fatal. Y fue en ese instante, solo por un segundo, un parpadeo de distracción. Pedro bajó la mirada. No la bajó por mucho tiempo, no por minutos, ni siquiera por segundos completos. Fue solo un instante, un solo segundo. Y en ese microsegundo, todo cambió. El miedo, ese depredador silencioso, entró en su alma como una ola interna, gigantesca, fría y paralizante. ¿Qué estoy haciendo? El pensamiento lo golpeó como un rayo. Esto no tiene ningún sentido lógico. La razón comenzó a gritarle: «Voy a morir». El pánico se apoderó de él. Y en ese instante en el que sus ojos dejaron de ver a Jesús para ver la furia del viento y la inmensidad de las olas, comenzó a hundirse, porque el poder de Jesús hubiera fallado. Absolutamente no. El poder de Jesús seguía ahí, inmutable, invencible. Pedro comenzó a hundirse porque su enfoque se desvió, porque la mirada que lo anclaba a lo imposible se rompió, porque permitió que el miedo a las circunstancias externas saboteara lo que la fe ya había logrado. Y entonces,
En medio del agua que lo tragaba, en el abismo de su propia duda, Pedro clamó con una desesperación que te desgarra el alma: «Señor, sálvame». Y Jesús, el mismo que nunca abandona, el que conoce nuestra fragilidad, al instante extendió su mano, lo sujetó con firmeza, lo levantó del agua helada, lo atrajo de nuevo a la superficie y le dijo con una mezcla de ternura que consuela y una firmeza que corrige: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue un regaño cruel, fue una enseñanza profunda, una lección grabada en el alma de Pedro para siempre. La fe no es solo dar un paso, es mantener la mirada fija en medio de la tormenta. Es la única manera de no hundirse. Esta historia, la de Pedro, el mar de Galilea, el viento y las olas, no es solo un relato antiguo, no es solo un fragmento bíblico lejano. Esta historia, amigo, es sobre ti, es sobre mí. Es el espejo donde se reflejan nuestras propias batallas. Todos, absolutamente todos, hemos tenido esos momentos de fe inquebrantable, donde nos lanzamos al vacío con una convicción que parecía irrompible. Un nuevo comienzo, quizás un emprendimiento, un ministerio, una relación que parecía perfecta, un paso de obediencia a ese llamado de Dios que ardía en nuestro pecho. Dimos ese primer paso sobre el agua, sintiéndonos invencibles, pero en el camino, inevitablemente, algo nos hizo dudar. Miramos las circunstancias, esas olas gigantescas y rugientes de la vida real, un diagnóstico inesperado, una crisis financiera que parece no tener fin, una traición que nos destrozó el alma, la pérdida de un ser querido, un fracaso humillante, el peso de las críticas, la voz del «¿qué dirán?». Escuchamos esas voces externas que susurran: «No lo lograrás, esto es una locura, te vas a estrellar». Permitimos que el miedo, la ansiedad, el control obsesivo sobre el qué pasará, nos robe la paz que tanto nos costó encontrar. Y entonces, sin darnos cuenta, paso a paso, comenzamos a hundirnos. El agua fría de la duda nos cubre. Pero aquí, en medio de esa desesperación, hay una verdad tan poderosa que puede levantarte ahora mismo. Pedro caminó sobre el agua no porque fuera perfecto, no porque su fe fuera inquebrantable, sin un solo titubeo. Caminó porque puso, mantuvo y ancló su mirada en Jesús. Fue la única razón. Y aunque se hundió, aunque su humanidad lo traicionó por un instante, Jesús no lo dejó. Jamás. Él, el Maestro compasivo, el Salvador que siempre está atento a tu clamor, está dispuesto a extender su mano cada vez que lo necesites, cada vez que te sientas ahogar. Pero nos llama a algo más profundo, a una lección que trasciende el rescate. Nos llama a aprender a mantener esa fe hasta el final. Porque en el camino de la vida, no basta con dar un comienzo espectacular. Lo que verdaderamente importa es terminar la carrera con la mirada fija en Él. ¿Estás listo para levantar la mirada y seguir caminando, no importa la tormenta? La vida, lo sabemos, no es un mar en calma, una barca tranquila que navega plácidamente. Hay tormentas, inevitablemente. Tormentas inesperadas, diagnósticos que te congelan la sangre, traiciones que te parten el corazón, pérdidas que te dejan vacío, fracasos que te quitan el aliento, crisis económicas que te ahogan, esas dudas internas que susurran mentiras en tu alma. Y aquí está la parte que a menudo nos confunde. Muchas veces, Jesús no quita la tormenta de inmediato. Él no calma las olas para que tú puedas caminar sobre un lago sereno. No, en lugar de eso, Él te llama a caminar sobre ella, sobre las olas furiosas de tu enfermedad, sobre las corrientes turbulentas de tu escasez, sobre los abismos de tu pérdida. Te llama a confiar en lo invisible, en aquello que tus ojos humanos no pueden ver. Te llama a pisar lo impensable, a dar ese paso audaz donde tu lógica grita que es imposible. Te llama a mantener esa mirada fija en Él, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse, aunque cada fibra de tu ser te grite que te hundirás. Y cuando lo haces,
Cuando te atreves a dar ese paso, a pesar del miedo, a pesar del caos, a pesar de que cada instinto te dice que huyas, es entonces cuando descubres la verdad más gloriosa, que lo imposible sí es posible, que puedes caminar donde otros se hunden, que puedes avanzar donde otros retroceden, paralizados por el pánico, que puedes mantenerte en pie donde otros se desploman, porque no es por tu propia fuerza, no es por tu valentía innata, no es por tu ingenio, ni por la robustez de tu fe inicial, es por tu enfoque, es por la simple pero poderosa decisión de mantener tus ojos, tu corazón, tu alma, fijos en aquel que controla las olas incluso cuando estás de pie sobre ellas. ¿Estás listo para dar ese paso de fe hoy, incluso si la tormenta sigue rugiendo? Aquí reside una verdad que te liberará o te condenará. Dios ya había dado el sí rotundo a Pedro. Le había dicho con autoridad y amor, ven. La invitación estaba hecha, el permiso estaba concedido, el poder para hacerlo estaba disponible, activado por una sola palabra divina. Pero el miedo, ese enemigo silencioso, esa voz interna que nos paraliza, quiso sabotearlo. Quiso arrebatarle a Pedro la victoria que ya era suya por la promesa de Dios. Y así sucede con nosotros, una y otra vez. Dios te ha dado un llamado. Te ha puesto un sueño en el corazón. Te ha confiado una misión que solo tú puedes llevar a cabo. Te ha dicho, con la misma autoridad con la que le habló a Pedro, ve. Te ha abierto puertas, te ha mostrado señales, ha puesto recursos en tu camino. Pero el miedo, astuto y camaleónico, vino disfrazado. Se vistió de lógica impecable. Es demasiado riesgoso. No tiene sentido. Se camufló de prudencia excesiva. Espera el momento perfecto. La señal es confusa. Usó las voces ajenas, las opiniones negativas, las críticas, para sembrar duda. Estás loco, eso es imposible. Y peor aún, revivió los recuerdos de tus fracasos pasados, susurrando. Ya lo intentaste antes y fallaste. ¿Por qué esta vez sería diferente? Y tú, al escuchar esas voces y apartar tu mirada de aquel que te llamó, comenzaste a dudar. Pero aquí está la verdad inquebrantable. Lo que Dios aprueba, lo que Dios ya ha decretado para tu vida, el miedo no lo puede cancelar. El miedo no tiene ese poder, a menos que tú se lo permitas. A menos que tú elijas creer sus mentiras por encima de la verdad de la palabra de Dios. Hoy, en medio de la tormenta de tu vida, en el caos de tus circunstancias, en el ruido de tus dudas, Jesús te vuelve a decir, con la misma voz que retumbó en el mar de Galilea, ven. Y no lo dice en calma, no lo dice cuando todo está resuelto, no lo dice cuando el sol brilla y el mar está en paz. Lo dice en medio de la tormenta. Lo dice cuando parece que todo va a hundirse. Lo dice justo en el punto de tu mayor debilidad. Porque es ahí, en ese caos aparente, en ese momento de vulnerabilidad, donde tu fe se vuelve más real, más pura, más poderosa. Es ahí donde el milagro se hace visible. Pedro falló. Sí, es una verdad innegable. Su fe titubeó, se hundió. Pero no te quedes solo con eso. Hay una verdad más grande. Pedro fue el único que caminó sobre el agua. El único que se atrevió a dar el paso más audaz de la historia. No fue perfecto, ni mucho menos, pero se atrevió. Se hundió, pero fue rescatado al instante. Dudó, pero también vio el poder inmenso de Dios de cerca, de una forma que ningún otro pudo experimentar. Su fracaso, momentáneo, fue el escenario de un rescate divino y una lección eterna. Esta historia no se trata de no caer. Se trata de a quién clamas cuando lo haces. Se trata de a quién buscas cuando el pánico te invade. Se trata de dónde pones tu mirada cuando las olas amenazan con tragarte. Hoy, Jesús sigue caminando sobre las aguas turbulentas de tu tormenta, sobre las olas de tu ansiedad, de tu enfermedad, de tu quiebra, de tu desilusión. Sigue extendiendo su mano incondicionalmente hacia ti. Sigue diciendo con esa voz que calma tempestades, no temas,
soy yo, estoy aquí. La pregunta crucial, la que definirá tu destino, es esta: ¿dónde está tu mirada? Porque cuando apartas la mirada de Jesús, te hundes. Es una ley espiritual inquebrantable, pero cuando lo miras a Él, cuando anclas tus ojos y tu corazón en su poder, en su promesa, en su amor inagotable, caminas. Y no solo caminas sobre las aguas, conquistas lo imposible. Te conviertes en el héroe que Dios ya te llamó a ser, a pesar de tus miedos y tus imperfecciones. Es hora de levantar la mirada. Si esta poderosa enseñanza resonó en tu alma y te impulsó a levantar la mirada, deja un fe en Él o un amén en los comentarios. Queremos saber tu historia. Comparte este mensaje con alguien que hoy esté a punto de hundirse, con alguien que necesite recordar que Dios llama a los improbables para hacer cosas imposibles y que su mano siempre estará extendida. Y para seguir descubriendo las historias que te inspirarán a vivir tu propia fe sin límites, suscríbete a Héroes Bíblicos hoy y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio que transformará tu vida. Bendiciones y camina sobre las aguas.